Forgat al aire con la conducción de Edison Mafla. Forgat al aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es nuestro programa Forgat al aire, una iniciativa de la Universidad Andina Simón Bolívar, del área académica de gestión y de Voz Andina Internacional. Muchas gracias al equipo de Voz Andina Internacional en controles y producción. Les saluda una vez más su amigo Edison Mafla en la conducción. Hoy tendremos un diálogo ameno con un importante contenido, sobre todo ahora en la coyuntura reciente electoral, para nuestros gobiernos autónomos centralizados, para nuestros gobiernos locales. Tendremos la oportunidad el día de hoy de hablar de un tema que va relacionado justamente con este proceso electoral y que va relacionado también, obviamente, a esta transición que debería existir no solamente entre el poder nacional saliente con el entrante, sino además una transición en la cual se vean reflejadas como actores protagónicos los gobiernos autónomos centralizados. Por ello, hemos llamado a esta tertulia la gestión de los GAT en plena transición del Ejecutivo Nacional. Tendremos nosotros la compañía y la suerte de contar con Edson Romo. Edson Romo ya es un amigo de esta casa y es parte del programa de fortalecimiento de gobiernos autónomos centralizados, con gran experiencia en la cooperación internacional, también en la gestión pública, experto en políticas públicas. Él, en su último trabajo con el gobierno nacional, fue secretario de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES, lo que actualmente conocemos como la Secretaría Técnica de Planificación. Gracias, Edson, por compartir con nosotros un espacio, una tertulia. Gracias a ti por además por seguirnos en nuestros canales y te damos la más cordial bienvenida a este tu programa Forgat al aire. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, Edison. Muchas gracias a la Universidad Andina Simón Bolívar y a todos sus espectadores. Gracias, Edson. Como tú sabrás, estamos en nuestra segunda temporada como Forgat al aire. Iniciamos ya con nuestro proyecto de audio y video. Estamos también intentando generar una propuesta nueva en donde las tertulias van focalizadas justamente ya no solamente al quehacer de los gobiernos autónomos centralizados, sino también a los programas, proyectos y actividades que se deberían desarrollar en torno al fortalecimiento del desarrollo local. Por eso para nosotros es importante escuchar tus opiniones, saber de tus comentarios. Hoy, como tú sabes, en domingo 11 de abril de 2021, se eligió a un nuevo representante del Ejecutivo Nacional que ocupará la silla de Carondelet. Esto en una suerte seguramente no solamente de una transición, estamos hablando de un nuevo ciclo, digamos, para el Ecuador, que será evaluado seguramente en los siguientes años y que eso será parte de la historia de nuestro país, pero en el ánimo de entender cuál sería el contexto, la condición, la situación en la cual se encuentran los gobiernos locales, sobre todo pensando en que ellos ya están 2 años de gestión. Para Forgat al aire, es muy importante hacerte la siguiente pregunta. Las políticas públicas del nivel nacional en un proceso de transición, ¿qué tanto a tu juicio, y tú que has pasado por entidades del Estado, has sido representante de los ministerios, has estado al frente de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, ¿qué tanto podría afectar o retardar la gestión de los gobiernos locales ahora en esta transición? Estamos hablando que en el mes de mayo tomaría riendas el nuevo presidente y los gobiernos locales, ¿en qué situación quedarían a tu juicio? Bueno, Edison, yo creo que hay que, diríamos, topar esto desde la parte, en principio desde la parte normativa. No te olvides que tenemos un sistema nacional de planificación, del cual, diríamos, se menciona en el marco constitucional. Luego tenemos un código orgánico que te define una estructura clara del Sistema Nacional de Planificación, y ahí está el engranaje, ¿cierto?, de la articulación de la política pública nacional. Porque tú tienes un plan nacional de desarrollo, ¿sí?, que tiene toda una visión prospectiva,
que ubica al Ecuador en una posición a futuro, y sobre eso hay un marco de trabajo de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados. En esa lógica yo creo que es importante, va a ser importante pues que las autoridades entrantes a la nueva etapa de la administración pública de la función ejecutiva, ¿sí?, generen una transición adecuada entre las apuestas de gobierno que ganaron con el candidato electo, ¿sí?, y estas se puedan materializar en una suerte de o actualización o la generación de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo que cuente con una visión prospectiva. Y esto les permita vincularse al nivel territorial en términos de la construcción y la generación de política pública a través de programas y proyectos que consten en un plan de desarrollo y ordenamiento territorial por nivel de gobierno. En esa lógica va a ser interesante la capacidad que tenga el gobierno central con sus autoridades de turno, en cada uno de los ejes sectoriales, puedan permear esta información o puedan permear la construcción de la política pública en articulación con los otros niveles de gobierno para garantizar de que haya una construcción participativa de la política pública y de una planificación nacional. En este marco, sí, o sea, existe una normativa, tenemos el Sistema Nacional de Planificación también como una de los ejes centrales, unas herramientas definidas, básicamente el Plan Nacional de Desarrollo y el PDOT. Pero en esta construcción de la planificación nacional, que seguramente al Ejecutivo le llevaría un tiempo reflexionar y traducirla ya a esta herramienta ya de ágil trabajo, se podrían generar agendas de concertación, agendas de trabajo directas para que se pueda más bien articular acciones, me imagino yo, tanto las emergentes en función, por ejemplo, el COVID, pero también, digamos que importantes en relación a las principales necesidades que seguramente los territorios esperan terminar de digamos que concluir en cada uno de los territorios. Me explico, de pronto ya existen proyectos que son importantes para los territorios y necesitan el apoyo del gobierno nacional para su conclusión o para que lleguen a buen recaudo. Así es, Edison, pero no te olvides que estamos trabajando en el año 2021 con un presupuesto prorrogado y unas líneas de trabajo que ya han sido validadas. Entiendo que sobre la marcha le tocará a las autoridades o al presidente entrante con su equipo de trabajo, le tocará sobre la marcha lanzar algunas líneas programáticas que están en su plan de gobierno y tratar de vincularlas al territorio y tratar de financiarlas con un presupuesto que, diríamos, ha sido aprobado por la Asamblea Nacional. Probablemente haya mucha más flexibilidad para incorporar las nuevas líneas de trabajo para el presupuesto 2022 y esto le permita empujar con fuerza el trabajo del Ejecutivo. Ahora, no te olvides que en las condiciones de la pandemia en las que se encuentra el Ecuador, probablemente la pandemia va a superar cualquier apuesta de desarrollo que tengamos o que tenga el candidato ganador como planteamiento de trabajo. Y ahí creo que tanto las instituciones como la sociedad vamos a tener que empujar y apoyar y aportar para que tenga éxito el nuevo gobierno. Digamos, el éxito del nuevo gobierno va a ser que la sociedad ecuatoriana tenga las condiciones mínimas para poder empujar este proceso, las apuestas de desarrollo en el país. Ahí va a ser interesante la capacidad de diálogo que va a tener con los otros niveles de gobierno, el Ejecutivo a nivel nacional, ¿no es cierto? Entonces, probablemente tenga algunos planteamientos o algunos mecanismos de participación a nivel nacional o a nivel territorial, que esto haga o genere los puentes suficientes para que se garanticen esas condiciones de una planificación conjunta, ¿sí?, de una generación, una definición de líneas de trabajo prioritarias que yo diría, en principio van a estar supeditadas al tema de trabajo de la pandemia. Digamos, no nos olvidemos que condición sine qua non va a ser el tema de la vacunación.
la parte logística, la parte de articulación con otras entidades para poder manejar con mucha más facilidad la operación de la vacunación en el territorio y que esto además genere las condiciones óptimas para lanzar nuevas líneas de trabajo en la parte de fomento productivo, ¿sí? En la parte de innovación, para tratar de recuperarnos. Obviamente el Ecuador lo tiene muy difícil, el mundo lo tiene muy difícil, ¿sí? ¿No? Entonces yo creo que todo el aporte que se le pueda dar y todo el aporte que se pueda generar alrededor de estos procesos al gobierno entrante va a ser de suma importancia, y ahí no solamente los gobiernos autónomos descentralizados, sino la misma academia, ¿sí? Generando datos, información, va a ser importante, y ahí diríamos una de las cosas que es fundamental y un pilar que hace que engrane todo el sistema nacional de planificación y la generación de política pública es tener sistemas de información local, por un lado, en el territorio, y contar con los datos nacionales, y que esto nos permita tener una certidumbre para saber en principio qué es lo que está sucediendo con la pandemia, dónde tenemos mayor contagio, cuáles son las condiciones, en qué ciudades, en qué territorios, cómo podría participar la sociedad civil, desde qué espacio, ¿no es cierto? Desde qué espacio participa la academia, cómo entra el ejecutivo, cuáles son las condiciones que necesitamos generar básicas para solventar el tema de la pandemia, o en principio el tema de la vacunación, para tratar de tener el menor impacto posible, uno, en el tema de salvar vidas de la población ecuatoriana, y otro, el menor impacto en las condiciones subsecuentes luego de la pandemia. Estamos escuchando con mucha atención y por supuesto nuestros gobiernos autónomos centralizados también estarán pendientes a lo que puedan ellos actuar, aportar, ayudar, gestionar, para que no solamente sea un éxito del gobierno, como tú dices, sino realmente sea el éxito de la sociedad ecuatoriana. Y en ese sentido, todo diálogo seguramente tiene un nudo importante de conexión, y creo que lo acabas de topar y quisiéramos profundizar sobre eso. Es la información sobre la cual se puedan tomar las mejores decisiones y se puedan convertir estas en política pública local. No todos los gobiernos autónomos centralizados, a pesar de existir una ley, seguramente por distintos factores, entre ellos la propia pandemia, no han logrado mantener o mejor, o ni siquiera mantener, sino elaborar un sistema de información local. Por otro lado, el nivel ejecutivo nacional tampoco, el actual estoy hablando, no ha logrado todavía tener claridades sobre cómo levantar una información a nivel nacional, y seguramente mucha información de la que se cuenta, de la que se contaba, solo quedan en números menores, y no hay un ejercicio aterrizado para las distintas circunscripciones provinciales, cantonales y locales. En esa medida, ¿qué es lo que podría hacer el gobierno nacional para ir mejorando las condiciones en el manejo de los datos, y que estos datos también sea puesto en conciencia y en sensibilidad de las autoridades locales para que también puedan generar información? Edison, yo creo que, mira, al margen de la bandera política que esté de turno, creo que hay cosas que hay que rescatar de los gobiernos anteriores, o de los 14 años anteriores. Una es que se logró tener un sistema de información nacional, ¿sí? Que te permitiría hacer, diríamos, jugar esta suerte de un repositorio nacional de datos, ¿sí? Pero aquí hay un rol fundamental que no se le ha metido fuerza, que es la generación de datos a nivel local y territorial, que tú muy bien lo topaste, ¿sí? Pero no es tener, diríamos, aquí hay que desenmascarar algunas verdades a medias o algunas mentiras a medias. Tener un sistema de información local no es comprar un sistema informático. Un sistema informático es el puente o el medio en el cual puedes visualizar los datos que generas en el territorio. Pero lo importante para los gobiernos autónomos descentralizados es que tú, o que las instituciones, que los GATS por nivel de gobierno, puedan ser capaces de generar datos a nivel territorial. ¿Y esto qué implica? Es entrar en una cultura de generación de datos en donde los técnicos,
los funcionarios de los gobiernos autónomos descentralizados, son capaces de generar indicadores, son capaces de generar fichas metodológicas, son capaces de generar un marco conceptual del indicador, son capaces de saber en dónde levantar esa información, la temporalidad, la responsabilidad que tiene cada uno de los actores a nivel interno de los GATS, pero asimismo son capaces de armar diríamos, un modelo de gestión que articula datos locales con los nacionales en el nivel territorial, y esto le permite, diríamos, generar territorios inteligentes. ¿Por qué? Porque son capaces de hacer un análisis de los datos pormenorizados y saber qué está sucediendo en su territorio. Porque sin esto es difícil generar política pública, ¿sí? Si yo no tengo un dato, si yo no sé en qué condiciones está, por ejemplo, para el tema municipal, en el marco de la competencia de calidad del tema de agua potable, si yo no sé en qué condiciones está la cobertura de agua potable en mi territorio, para mí va a ser muy complejo decirles si le pongo 100 o si le pongo 20, ¿por qué no le ponemos 200 a la ampliación de la cobertura de los sistemas de agua potable? O no sé si es que es posible generar sistemas de agua potable en todo mi territorio, tanto urbano como rural, y si esto lo puedo hacer vinculado o articulado a los gobiernos provinciales, y si esto lo puedo hacer en coordinación con las juntas parroquiales, porque tengo que trabajar con juntas administradoras de agua potable. Si yo no sé en qué condiciones está y yo no tengo una data precisa, para mí va a ser complejo. Incluso va a ser complejo porque si yo tengo que reportar desde el nivel territorial la calidad del agua que consume mi población en mi territorio, yo no puedo articularme con el trabajo en la erradicación de la desnutrición y desnutrición crónica, ¿sí? Yo no sé qué población, en qué comunidad, en qué parroquia, en qué cantón, en qué provincia, en qué condiciones yo voy a generar, diríamos, algunas acciones que me lleven a trabajar este tema. Porque si tú ves ahí, el engranaje es perfecto cuando empezamos a topar el tema de agua, porque yo tengo, diríamos, si quieres trabajar el tema de determinantes de la salud, ¿sí? Sobre el agua potable, y podemos trabajar el tema de desnutrición crónica, el tema, hay acciones en desparasitación, y yo podría vincular a las competencias de fomento productivo que las tiene el gobierno provincial, y podría trabajar la última milla con las juntas parroquiales, encargándoles algunas acciones como la capacitación de juntas administradoras de agua potable en las comunidades. ¿Por qué? Porque están más cerca. Sí, porque en esa milla es donde yo me puedo quedar o me puedo jugar toda una infraestructura o todo un trabajo que viene por detrás. Y eso me puede ayudar a vincular, ¿sí? Con el trabajo que está haciendo en términos de política pública nacional el gobierno central, ¿sí? Y ahí podemos entrar a trabajar sobre, diríamos, sobre las condiciones en las que entran a los sistemas educativos niños y niñas en el nivel territorial. Si son niños que han sufrido desnutrición crónica, probablemente sus condiciones de aprendizaje van a ser mucho más complejas. Y podemos seguir viendo un montón de aristas ahí en la lógica de trabajo. Y ahí, diríamos, tú puedes palpar la vinculación entre una política pública nacional, una política pública local, que tiene un solo engranaje, que es un sistema de información que me permite tener datos para el análisis en el territorio y que me vincula a un análisis nacional, y esto me genera condiciones de trabajo en el territorio. Y por un lado entra el presupuesto y el financiamiento del gobierno central, y por el otro lado entra el financiamiento y el presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados para garantizar la calidad de los servicios públicos en el territorio, que creo que es una de las cosas en las que se debe profundizar el trabajo en estos próximos 4 años. Garantizar los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas que están consagrados en la Constitución, vigilar que se pueda operar un trabajo en el territorio en donde debería primar la armonía. Yo creo que ya tenemos un ganador, hay que bajar las banderas políticas, subir la bandera del Ecuador y empezar a operar en cohesión entre los distintos niveles de gobierno.
A conclusión, podríamos decir que tenemos un marco normativo que respaldaría este trabajo en conjunto, unas herramientas que están descritas en el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Tenemos una norma técnica también. Y finalmente habría unas herramientas poderosas como el propio Sistema Nacional de Información. Y tendríamos también una entidad a nivel nacional como es el propio INEC y el Consejo Nacional de Competencias, quienes podrían empezar a trabajar, si es que esta sería la idea, de tener una data fuerte que permita la articulación en un trabajo denodado con los gobiernos locales y pedirles a ellos también una correspondencia. Eso es lo que entendemos, lo que entendería más bien en función de tener capacidad para generar, levantar información, tener data precisa del territorio y que esa data precisa del territorio no sea simplemente una justificación de una actividad o un proyecto, sino que se ha visto realmente como esa consagración de ir armando la política pública local, es decir, que tenga una visión intersectorial, integral, inclusiva, es decir, que si vamos a trabajar temas como tú lo mencionas, el agua potable, sea vista en función de los determinantes de la salud, por ejemplo, o también en una serie de garantías que se tendría que pensar en función de los ciudadanos y ciudadanas de cada territorio, de cada circunscripción territorial. En esa medida, una preocupación que me cabe es, ¿existiría todos los elementos posibles para poder rescatar, si no bien la normativa, porque la normativa se encuentra, esas herramientas que tú mencionas y las instituciones estarían en la posibilidad de poner toda la carne en el asador para poder trabajar conjuntamente con los gobiernos locales y tener este sistema integrado de información? Mira, Edison, digamos, perdona que me vuelva a la parte normativa, pero tú tienes, diríamos, si quieres, un marco internacional a través de los ODS, ¿sí? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tienes una constitución, tienes un código de planificación y finanzas públicas, tienes un COTAD, ¿no es cierto? Que tiene que diríamos un poco guía todo el proceso de competencias de los gobiernos subnacionales. Y en ese marco tú tienes instrumentos y herramientas que te van a permitir operar. No importa el nombre que le ponga, ¿sí? Si es Sistema Nacional de Información o le quieren cambiar a otro nombre, pero creo que hay que aprovechar lo que existe, ¿sí? Hay que aprovechar lo que existe, fortalecer las capacidades del INC, mejorar las condiciones de generación de datos, de análisis, tener una buena planificación estadística nacional que nos genere datos a nivel nacional que son trascendentales para las tomas de decisiones, pero sobre todo impulsar a que los gobiernos autónomos descentralizados sean capaces de generar datos en el territorio, porque esto nos permite, el sistema que sea en el nivel nacional, absorber esa data, ¿sí? Y acortar el espacio que necesitamos para tomar decisiones claras y concretas sobre las líneas de desarrollo del país. Yo creo que no estamos para seguir adivinando cosas, ¿sí? O tratando de descubrir, diríamos, alguna cosa compleja a nivel nacional y territorial, pero diríamos, incluso esto nos va a permitir, ¿sí? Generar unas condiciones de mejor calidad de manejo de los recursos públicos en el territorio y saber dónde le ponemos la plata, a qué programa, a qué proyecto, ¿sí? Mira, Edison, es complicado incluso hablar de una evaluación de la política pública si yo no tengo datos por detrás, si yo no he generado datos por detrás. O sea, yo podría hacer una evaluación de proceso de lo que sucedió con la política pública, con la inversión, de los logros, o sea, tal vez hasta llegar a una evaluación de resultado, pero una evaluación de impacto va a ser muy complejo hacerlo, porque al final yo como tomador de decisión, diríamos desde el sector público, nacional o local, tengo que ser capaz de saber cuál ha sido el impacto de mi financiamiento en mi generación o en mi marco o en mi agenda de política pública generada a través de los instrumentos de planificación, ¿sí? Y la otra cosa que va a ser súper importante revisar es la cantidad de instrumentos de planificación que tenemos o que se han generado a nivel nacional. Probablemente tenemos un exceso de instrumentos de planificación, ¿sí? Eso hay que revisar, acotarlo, ¿sí? Y generar las condiciones óptimas para poder empujar esta apuesta de desarrollo nacional. Generar datos.
organizarlos, sistematizarlos, ¿sí? Tiene que ser una de las prioridades fundamentales de los gobiernos autónomos descentralizados, ¿sí? Hay todo un marco normativo, como ya lo hemos comentado, pero además todas las ventajas que esto genera, ¿sí? Todas las ventajas que esto genera implica además que puedan hacer seguimiento y monitoreo a metas e indicadores generadas por su plan de desarrollo. ¿Por qué? Porque tengo datos generados en el nivel local y yo puedo saber cómo está progresando cada meta, cada una de las políticas que yo he generado a nivel territorial. Si no va a ser complejo, o sea, diríamos, llegar otra vez a hacer una evaluación o un ajuste del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, al rato se convierte en algo medio mecánico, que lo hago para saltar del paso y que lo tengo que hacer y punto, ¿no es cierto? Pero si yo tengo datos, yo sé en qué condiciones está cada una de mis políticas y yo puedo tomar decisiones y yo puedo tomar correctivos y yo puedo mejorar mi línea de financiamiento. Pero esto además implica que el personal, que los funcionarios de los gobiernos autónomos tienen que tener las capacidades suficientes para el diseño, manejo, implementación de un sistema de información local en el territorio. Esto, diríamos, es base fundamental para todos los gobiernos autónomos descentralizados. No solo haber ido a comprar el sistema informático más lindo, más interesante, sino todo el trabajo que está por detrás de un sistema de información es lo más duro. Como ya habíamos comentado, Edison, trabajar en una cultura de generación de datos, trabajar en las condiciones mínimas para que puedas tener una reportería y un análisis de esos datos y que puedas generar una red de gestores de información en el territorio. ¿Para qué? Para compartir los datos, porque no hay misterio. Yo creo que, diríamos, hay que romper esa lógica de decir, no les voy a contar en qué condiciones está el país. Al contrario, tienen que contarnos para saber cómo desde los gobiernos autónomos descentralizados podemos aportar al nivel central y también para que el nivel central cómo puede aportar en el territorio para generar líneas de trabajo o, como tú bien lo planteas, para poder generar política pública local acorde a las necesidades de la población en el territorio. Estamos compartiendo, amigos y amigas de los gobiernos autónomos centralizados, una tertulia muy interesante y yo creo que muy importante para el funcionamiento, la gestión de, de nuestros GATS a nivel nacional, en el nivel provincial, cantonal y parroquial. Edson Romo es un experto de política pública. Es un técnico, fue un servidor público muy importante en materia de lo que era la planificación nacional. También tiene experticia y experiencia en la cooperación internacional y hoy nos pone una pregunta que deberíamos respondernos cada uno de los niveles de gobierno local. ¿Estamos conscientes de lo que significa la norma técnica, de lo que de lo mandatorio que es contar con un sistema de información local? ¿Está dentro de las sensibilidades de cada autoridad local el implementar eficientemente este proceso? ¿Queremos tener unas evaluaciones reales sobre la planificación local? Son preguntas que Edson seguramente nos estaremos haciendo cada vez que nos encontramos con un servidor público de un GAT o con un alcalde, una alcaldesa, cuando tenemos la oportunidad, un prefecto, una prefecta, un presidente, una presidenta de junta parroquial. Y en ese sentido me hago también la siguiente pregunta y de pronto quería compartirla contigo. En este momento ya las Naciones Unidas va a mediar un proceso de transición entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Si este tema que tú acabas de mencionar, siendo tan importante para nuestros gobiernos locales, no se le da esa importancia, ¿quién debería tener ese nivel de relacionamiento para que en esa agenda de mediación política entre el nivel saliente y el nivel entrante puedan poner a consideración este manejo de un sistema de información local articulado con un nivel nacional para tener un mejor trabajo, una mejor agenda, una mejor planificación nacional? Yo creo que hay, diríamos, hay un montón de actores, pero yo creo que hay dos principales. Uno es la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, que es la que ha llevado la batuta de la planificación a nivel nacional
que debería ser capaz de decirnos hasta dónde llegó el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, en qué parte, cuáles son los avances de metas y políticas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo. El INEC debería tener la data suficiente, ¿sí?, para poder soportar esos avances o poder contarnos en qué condiciones está cada una de las líneas de trabajo, ¿sí? Y diríamos, estos dos actores deberían ser como el hilo conductor de lo que se entrega en términos de transferencia de lo que ha sido la gestión del gobierno, porque diríamos, debe estar en ese marco toda la línea de planificación, ¿sí? Decir cuáles han sido los logros, cuáles han sido las dificultades, cuáles han sido los resultados, ¿sí? Y sobre todo, saber en qué condiciones le entregan al país en términos de planificación y desarrollo, ¿sí? Y en esa lógica, diríamos, el INEC tiene que jugar un papel fundamental y contarnos todo el tema de información que ellos tienen a su favor. De ahí vendrán todo el tema de programas, de proyectos, de información relevante que me imagino que tiene ya sistematizado el gobierno nacional y diríamos todos los logros que ha conseguido en estos 4 años, ¿sí?, de trabajo arduo, me imagino yo, ¿sí?, deberían ser transferidos hacia los equipos técnicos. Ahora, los equipos técnicos del gobierno entrante deberían tener toda esa, diríamos, sensibilidad para acoger toda la información y todo lo que se ha generado a nivel nacional. Pero también, diríamos, el nivel central del gobierno saliente debería ser capaz de contarles en qué condiciones está la planificación de los gobiernos autónomos descentralizados, cuáles han sido los niveles de cumplimiento. Ahí tienen un sistema de información que se trabaja con los GATS, el SIGAT, saber cuáles han sido los proyectos que se han subido, cómo están avanzando, en qué condiciones están. Quizás ahí la AME con GOPE, Sí, con sí, Agopare deberían tener un papel protagónico también. por supuesto que sí. Quizás sea el mismo Consejo Nacional de Planificación en pleno el que le cuente cuáles han sido los avances, y ahí tienes todos los actores que participan en la planificación nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas contando cómo están, qué cosa está financiada, qué no está financiado, cuáles son las fuentes de financiamiento, en qué condiciones entra cada una de las líneas de trabajo que se han generado en el gobierno saliente, para, diríamos, que esto pueda permear en la información y los datos que asume el equipo de gobierno entrante y pueda darle continuidad a las cosas que, diríamos, definan como válidas en la apuesta de desarrollo, pero que además persigan un cumplimiento mayor, que es la consecución del Plan Nacional de Desarrollo que está en vigencia. Bueno, Edson, mira, los gobiernos locales seguramente deben estar muy pendientes de lo que está ocurriendo en este momento, en esa transición, y si no lo están, deberían poner a sus representantes en ese proceso. De alguna manera, tú has mencionado algunos caminos, las herramientas existen, las posibilidades de tener un acercamiento real frente a un tema tan importante que es el desarrollo local, debería meritar al nuevo representante del Ejecutivo Nacional a tomar cartas sobre el asunto. Esperemos que estos procesos realmente se abran y, como tú dices, si bien hay una norma técnica, hay unas herramientas, hay unas instituciones al frente, me parece que la voluntad política es indispensable para que esos procesos se lleven a cabo. Por el bien del país, por el bien del Ecuador y sobre todo, como decíamos nosotros aquí en nuestro programa Forgat, por el Ecuador profundo. Aquellos que están liderados por los prefectos, por los alcaldes y por los presidentes de juntas parroquiales. Edson, más bien queríamos agradecerte por esta entrevista, no sin antes queremos hacerte una última pregunta. En este proceso de transición del nivel ejecutivo, en el proceso en donde los gobiernos locales tienen la chance, digamos, de entrar con pie derecho al proceso de
por poner un nombre, de negociación política en pos de mejores días para nuestros gobiernos locales, ¿qué papel pudiera tener la academia en este proceso? ¿Cómo le ves tú funcionando a la universidad aquí en estos momentos tan importantes, digamos, que para la nación entera? Digamos, yo creo que hay una cosa que es fundamental, ¿no es cierto? Es la academia debería entrar en términos de fortalecimiento de capacidades de los equipos técnicos, que es una cosa que se necesita en un continuo necesario para ir mejorando las condiciones o las capacidades técnicas de los funcionarios. La segunda, el tema de las líneas de investigación, ¿sí? Generar investigación para poder, diríamos, identificar algunas líneas de innovación en términos de la política pública, ¿sí? Y sobre todo el tema de la transformación de la sociedad, que diríamos es ese cierre perfecto de la academia, ¿sí? Que nos permite entrar, diríamos, a diseñar algunas líneas de trabajo vinculadas a los distintos niveles de gobierno, pero aportando también al nivel central. Creo que no hay que tenerle miedo, por ejemplo, al tema de evaluación de política pública, no hay que tenerle miedo al tema de generación de algunas iniciativas técnicas en las que se pueden mejorar tanto las metodologías como las líneas de trabajo que puedan ser transferidas luego a los distintos niveles de gobierno y se generen esas capacidades técnicas. Yo creo que es un papel, diríamos, yo sé que está trillado decir que es un papel fundamental de la academia, pero sí la academia realmente debería vincularse más a las necesidades del territorio, porque a veces parecemos como abstraídos a la realidad y generando unas líneas de formación que probablemente no son las más adecuadas para el momento que vive el país. Edson, muchas gracias nuevamente. Edson es un gran amigo de esta casa de Forgada al Aire, es parte del programa de fortalecimiento de gobiernos autónomos centralizados. Con él hemos compartido una amena tertulia para mirar el papel de los gobiernos locales justamente en este proceso de transición que lleva el Ejecutivo Nacional saliente con el entrante y sobre todo cómo la información va a permitir diálogos mucho más enriquecedores que apunten específicamente a la implementación de la política pública local y para que después de un tiempo podamos tener evaluaciones reales de lo que fue el impacto de esa política pública. Querido Edson, te agradecemos por tu participación nuevamente. Sabes que esa es tu casa, estaremos conversando contigo nuevos temas, que no sea esta tampoco la última vez, al contrario, esperamos contigo revisar varias cosas que van pasando en la historia de nuestros gobiernos autónomos centralizados. Recuerda... Sí. Solamente unas palabras finales, ¿no es cierto? Yo diría que una de las cosas que es fundamental, ¿sí? En el marco de construir o de generar datos en el nivel local, es que no se olviden que hay que montar buenos procesos de recolección de datos, buenos procesos de transformación de los datos y sobre todo difundirlos, porque los datos están ahí para ser compartidos, Eddie. No tienen que ser propiedad privada de una u otra institución pública o de una u otra institución de la sociedad civil. No, esto tiene que ser compartido, porque digamos, con el mero hecho de que la información es poder, hay que transferirle el poder a la ciudadanía, porque mientras más informados está, mientras más sepan qué es lo que está sucediendo en su territorio, diríamos, hay muchas acciones que se pueden generar para garantizar procesos adecuados de desarrollo, ¿sí? Construir territorios inteligentes es o te permite solamente cuando tú tienes buena gestión de la información en tu territorio. Solo eso nomás un poco para despedirme, querido Edison. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias a la Universidad Andina Simón Bolívar, muchas gracias a Forgada al Aire. Para nosotros siempre es, diríamos, un honor ser parte de este proceso, Edison. Diríamos, y si no podemos nosotros compartir nuestra información o lo que, diríamos, hemos aprendido, sabemos en este transcurso del trabajo profesional, digamos, queda medio infructuoso diríamos, este aprendizaje continuo que se puede tener.
Nos quedamos con esas palabras entonces de nuestro querido amigo Edson: la información es poder y hay que compartirla. En un proceso de reconstrucción, digamos que de todo un ejercicio de democracia, invitando a todos los actores protagónicos a ser parte de la toma de decisiones, no hay otro camino más que compartir información y que todo el mundo conozca de forma transparente qué es lo que se tiene y qué es lo que se puede hacer a partir de esa información. Edson, muchas gracias. Con ustedes, amigos, también nos despedimos. Este ha sido un programa más de Forgada al Aire. Recuérdenos encontrarnos en nuestras redes sociales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todo el mundo que nos escucha. Forgada al Aire fue una producción del Programa de Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.